El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno y Dios nos permite la vida. Qué bendición, hermano, hermana, que estamos listos para presentar la hora del poder. Yo creo que tu corazón también está listo, ¿no es cierto? Ahora que tenemos el tiempo es una bendición. Así que bendiciones a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros a través de las redes, a través de TV Latino, Visión 2020, como también así allí en el satélite. Que la bendición esté sobre cada hogar, cada familia, y cada uno de nosotros podamos estar preparándonos y que no tengamos ningún temor ni ningún miedo, porque la sangre preciosa de Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Ya no en el dintel, sino en el corazón. Qué bendición es, hermano, qué bueno que ya estamos listos para otro tema maravilloso. Así que le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que el Señor le bendiga. Amén, estamos muy felices, muy contentos realmente de poder llegar a sus hogares y compartir los principios de la palabra de Dios. Amén. Realmente, hoy en día, Dios nos demanda algo, y Él no demanda. Ayer justamente vimos que Él no nos va a poner una carga que no podemos llevar. Así es, correcto. Sí? Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos va a poner una carga que no podemos llevar. No, así que nada. Esa es la confianza que tenemos que tener. Primero dice que nos pesa, a ver cuánto aguantamos. Así es, correcto. Qué lindo, ¿no? Así que es una gran bendición, realmente. Él no nos va a poner esa carga que no aguantemos. La aguantamos. Así que por eso estamos aquí, para llevar esperanza, alegría, bendición, más que todo a través del consejo de la palabra de Dios. Y qué bendición que hoy usted nos acompañe. Qué lindo. Saludos a todos. Bueno, vamos a pedirle al Señor, si estás allí, hermano, hermana, tienes alguna aflicción, alguna preocupación, únete con nosotros, creyendo que la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3, allí está Él. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Así que oremos los unos por los otros, si hay necesidades, por nuestra necesidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde venimos bien agradecidos porque hemos amanecido con salud, hemos podido levantarnos, hacer nuestras labores, y estamos listos para presentar tu palabra. Que así sea, Señor. Oh Padre, pero nunca estamos listos a no ser de que tú prepares nuestra mente, nuestros corazones, que prepares, Señor, todas las cosas que hay dentro de nosotros, que a veces es un desorden de la mente. Ponla en armonía, Señor, que el Espíritu Santo pueda venir sobre cada uno de nosotros y hacer la diferencia, para que pueda grabar el tema, la bendición que tú tienes para nosotros. Aquellos, Señor, que se dan cita, bendícelos. Recuérdale, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que estás al control de nuestra vida, que si nosotros nos ponemos a cuenta contigo y estamos, Dios mío, cada día en armonía contigo, la bendición estará con nosotros, como dice tu palabra. Así, Padre, bendice a cada uno por nombre. Si hay alguno afligido, agobiado, triste, lo ponemos en tus manos.
Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros. Bendice tu palabra, bendice nuestras mentes. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, hermano. Qué lindo que nuevamente tenemos otro tema preciosísimo. Dice la relación entre el carácter y la oración definida. Oiga, definida. O específica, en otras palabras, más fácil para entender. Específica, al punto. Qué lindo es verdaderamente que Dios nos pide a nosotros que cuando vamos a ir a Él en oración, vayamos al punto, lo que Él quiere. Lo que Él desea. Lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Que sea hecho en nuestra vida. Amén. Qué lindo. Qué bendición realmente saber uno cómo dirigirse a nuestro Dios. Así es. ¿Verdad que sí? Y dice, bueno, oren para que así como Cristo les ha mostrado el camino, ajá, qué lindo. O sea, Cristo nos muestra el camino, también los mantenga en el camino por su gracia. Sí, porque solo mostrarlo y que nos quedemos ahí sí es un ¿verdad que sí? Caos. Que nuestro Señor Jesucristo nos muestre el camino realmente por donde debemos de caminar. Así es. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es que cuando venimos al Señor Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, la petición que debemos de hacerle a Él es, Señor, manténnos en el camino de tu gracia. Gloria a Dios por ello. Mantenernos en el camino de tu gracia. No permitas que ni a la izquierda ni a la derecha yo me pueda desviar. Eso sería una petición linda, ¿no? Esa es una petición preciosa. Realmente, ¿no? Yo creo que hoy la necesitamos estar haciendo. Definitivamente, porque mis queridos hermanos, cada paso, cada movimiento que hagamos hoy en día, muy probablemente podemos comprometer nuestra salvación. Mire, hermano, ¿verdad? Estamos de verdad de vida o de muerte. Definitivamente. Hoy sí estamos viviendo, no hay tales, ahora sí estamos viviendo o sea para vida o sea para muerte. Y dijimos ayer, justamente dijimos, cada paso debemos ser perseverantes. Hoy en día no podemos hacer nada si no lo consultamos a Dios. Y nuestro objetivo hoy en día, mis queridos hermanos, es consultarle a Dios. Por ejemplo, leamos aquí dice, la oración específica es aquella que siempre tiene objetivos muy claros. Es lo que dice, ¿verdad? Así es. Esa es la instrucción. La oración específica es aquella que tiene objetivos muy claros y definidos. Una oración vaga nunca será eficaz. ¿Qué es una oración vaga? Que a veces nosotros pedimos, a veces hasta inconscientemente, empezamos a pedir por esto. No. Dios dice que tiene que ser una oración muy específica, bien definida, es lo que dice Dios. Por ejemplo, dice aquí, ahí en San Marcos está ese relato, San Marcos 10, capítulos 51 y 52, mire este relato. Jesús le pregunta a un ciego, ¿se acuerda que es de Bartimeo, no? ¿Qué quieres que te haga? Le pregunta a Jesús. ¿Verdad? ¿Qué quieres que te haga? Ahí dice Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? La respuesta de Bartimeo fue que cobre la vista y así sucedió. Así sucedió. Así sucedió. Prácticamente. Bartimeo tenía otros problemas, ¿verdad? Así es. Otras necesidades, sí. Pero Bartimeo, aparte de ser ciego, dice la Biblia que era un mendigo. Así es. Él pudo haber pedido una limosna, una ayuda para comer, pero para él había una prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Pues la vista. Recobrar la vista. Eso fue lo que le pidió y eso fue lo que recibió. Y eso fue lo que recibió. ¿Verdad que sí? Usted, qué lindo, y ahí está el relato, ¿no? ¿Ya? Ahí es un gran ejemplo, mis queridos hermanos, de que nosotros tenemos que ser bien específicos a Dios. Y cuán importante, fíjese, porque dice, Bartimeo hubiera podido pedir cualquier otra cosa. Comida. Comida. Señor, mire, yo lo que quiero es que tú me des comida, que pueda yo ver, que me sane de estas piernas, que mi familia salga de esta situación. Mira, mi familia ya no quieren ni traerme al templo. Señor, haz un milagro para que ellos, ponle tu poder, ponle gracia para que me sigan trayendo acá, ¿verdad? Él no pidió eso. O sea que él hubiera podido pedir, y también nosotros, entonces igual. Es un ejemplo maravilloso. Hay muchas cosas que pedir, pero hay que ir al punto. Y yo siempre digo, el Señor ya conoce qué es lo que nosotros necesitamos. Es que ya lo conoce.
Ya Él sabe qué necesitamos, así que si vamos directamente y le decimos, Señor, mire, esto es lo que verdaderamente me está agobiando, me está preocupando. Señor, por favor, aquí trabaje en mi corazón, en mi vida, quite de Ayúdame. mí esto y ayúdame. Claro, Eso es, así. claro, definitivamente, Ahí, ¿no? así es. Ahora, hay algo bien importante en todo esto. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué es oración? Ya vimos que tiene que ser bien específico, bien definido. Ahora, ¿por qué razón? Escuche. La oración es elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica. Mire, Ahí está, así ahí es. está el punto. La oración es aquella que siempre tiene objetivos muy claros y definidos. Una oración vaga nunca será eficaz. Y aquí dice, la oración es elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica, juntamente con la cual vendrán muchos otros dones y gracias. Así Cuando es. usted es muy específico, ¿qué sucede? Vienen otros dones. Vienen otros dones. Y bueno, y tenemos, me ¿Verdad? recuerdo de David allí, ¿no? Cuando él pidió, ¿no? Él no pidió riqueza, Salomón fue. Salomón. No pidió nada más que sabiduría, Sabiduría, punto. para ayudar al Y por pueblo. lo consiguiente le vinieron todo. Le vino todo. Al así pedir es. sabiduría a Salomón le vinieron las riquezas, Le vino la riqueza, vino la la fama, sabiduría, el entendimiento. todo. ¿Y cómo? Bueno. Todo prácticamente. Wow. Por eso dice aquí, claramente dice. Dice acá, es elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica. Yeah. Salomón pidió sabiduría. Bartimeo pidió que se le abrieran los ojos. Mirara. Juntamente con lo cual vendrán muchos otros dones y gracias. Así es. ¿Verá que sí? Como portadores de ellos llegarán a nuestra vida la fortaleza, la paz y la quietud. Amén. Mis queridos hermanos, ¿qué sucede aquí? Aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros somos bien específicos, cuando nosotros elevamos un ardiente clamor a Dios, Dios responde. Dios responde. Y Siempre. ahí, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Vienen los demás dones. A Salomón le vino riquezas. A Salomón le vino fama. Ajá, ¿Verdad le que vino sí? mucha Le vinieron fama. los otros demás dones. Pero más sin embargo, lo más importante es que uno tiene paz, uno tiene fortaleza, fuerza para seguir adelante y uno se vuelve quieto, uno se aquieta, ya no se perturba, porque a veces tenemos una necesidad que nos perturba prácticamente, pero cuando somos específicos, cuando nosotros elevamos un clamor a Dios, ¿qué sucede? Dice, quédense quietos y miren mi salvación. Quedaos quietos. ¿Verdad que sí? Que yo os salvaré. Amén. Así es, qué lindo. Y sabe, qué lindo es verdaderamente cuando vemos en la realidad que el Señor nos pide directamente que vayamos al punto. Tenemos muchos que han ido al punto, lo que ellos querían, ellos han recibido. Tenemos a Ana, por supuesto, ahí también. Y tenemos ahí a Salomón, pero quería comentar algo de lo de Salomón. ¿Por qué? Porque, o sea, Salomón era un hombre que hubiera podido pedir riquezas y todo eso, pero él no pidió nada. Él pidió algo para servir a la comunidad, a la humanidad. Y eso le agrada a Dios. Amén. Eso le agrada a Dios. Y qué lindo que él tuvo tantas cosas, tanto que tuvo tanta gente que hasta la reina del norte lo vino a ver y dijo, esto Sabiduría. ni tan siquiera yo he podido, quisiera ser uno de los sirvientes de él. Oiga, ¿por qué? Porque donde hay sabiduría de Dios hay entendimiento. Y eso lo traigo porque, ¿sabe qué? Anoche me quedé un ratito escuchando al presidente de nuestro país, de El Salvador. Oiga, que ese es hombre sabio. ¿Usted es ciudadana americana o es salvadoreña, hermana? Bueno, soy salvadoreña. Así que, mire, qué sabiduría de ese hombre. Oiga, ese hombre es un hombre de Dios. Qué hombre ese, qué sabiduría. Yo me quedé sorprendida y me quedé escuchándolo. Yo nunca veo nada, ¿verdad? Pero me quedé, dije, voy a ver de qué va a hablar. Y la sabiduría que tiene ese hombre como para ayudar al pueblo. Es maravillosa, es algo grandísimo. Que el que estaba escuchándolo era un puertorriqueño. Y ¿sabe usted? Como allí sí que se cumplió lo que dice la Biblia. Lo espiritual se discierne espiritualmente y lo mundanal, mundanalmente. ¿Verdad? Este hombre, y él le repetía y le pedía que le dijera que le volviera a repetir lo mismo de lo que le estaba. Yo lo entendía al nomás que él empezó y por eso me quedé allí, pero este hombre no lo entendió. ¿Por qué?
porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Amén. Y qué lindo, verdaderamente tener un presidente como ese hombre es maravilloso. Con sabiduría. Con sabiduría Por algo divina, el Señor ¿verdad? lo tiene ahí. Así y es, hay que qué orar lindo. mucho por nuestros mandatarios, dice Así la Biblia. es, qué lindo, ¿no? Un punto bien importante, mis queridos hermanos, en una oración específica y una oración definida, uno de los puntos que tenemos que aprender es ser siempre acción de gratitud. Tener gratitud siempre. Así es, claro. O sea, porque mis queridos hermanos, hay un punto bien importante. Para yo, por ejemplo, decirle así, valga el asunto acá, en este momento, para yo pedirle una audiencia al presidente Bukele en El Salvador, tengo que pedir una audiencia, ¿verdad? Y para mí realmente es un privilegio ir a la casa presidencial, pedir una audiencia y hablar aunque sea unos 10 minutos con él. Lo tengo que hacer de tal manera, obviamente, al punto y específico, ¿verdad? Así es, al punto y específico. Y con gratitud, gracias señor presidente Sí, por así haberme recibido, ¿verdad que sí? Así es, correcto. Así tenemos que hacer nosotros también con Dios. Sí, Dígame usted. Así es. Ese es el punto que nosotros venimos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos dirigimos a Dios como a cualquiera. Así es. Y eso yo le voy a decir a usted. Tristemente. Primer punto, en la oración definida, tenemos que venir a Dios con acciones de gratitud. Gracias, señor presidente. Gracias, soberano del universo, porque Él es el soberano del universo. Gracias por la oportunidad que hoy tenemos de dirigirnos a usted. ¿Verdad Así que sí? es, así Qué es. lindo prácticamente. Y es que en la realidad, hermanos, nosotros no hemos aprendido a reconocer que verdaderamente Dios es todopoderoso y que verdaderamente nosotros no somos nada y sin embargo Él nos toma en cuenta tanto, nos ama que, o sea, nos da esa importancia de ser hijos suyos. Amén. Y es un privilegio y por eso cada vez debemos reconocer eso. Y el apóstol Pablo lo dice, hermana. Mire ahí, lea usted, En Colosenses capítulo 3 ahí lo dice el apóstol Pablo. y verso 2, ¿verdad? 2. Dice así dice ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Con acción de gracia. Y siga leyendo. Orando al mismo tiempo también por nosotros, les dice Pablo, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Oiga, fíjese lo que pedía Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, oiga ese hombre, Sí. para manifestarlo como debo hacerlo, para manifestarlo como lo debo hacer, en otras palabras. Qué lindo, ¿no? 5, vamos al 5. verso Y 5. el verso 5 Dice, no está ahí en el escrito, pero vamos al verso 5. Haced cinco. morir, pues, No, pues del no. 4, ¿verdad? Del 4. Vamos al 4 y ahora vamos a pasar al 5. ¿Por qué? Para que lo manifieste, el 5. 5. Dice, andad sabiamente Con los de afuera. con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Y el 6? El 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy Oiga, bien. Primero el apóstol Pablo, aquí vemos, mis queridos hermanos, que tiene una acción de gratitud. Dice, velando en ella con acción de gracias. Lo dice el verso 2. sí, así es. Ahora dice, ora también por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, Oiga, por lo a que fin es, de dar ¿verdad? a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual yo estoy preso. Oración bien específica. Doy gracias a Dios. Ahora viene la oración específica. ¿En qué consiste la oración específica? Para que el evangelio sea comunicado. Bien específico. Para que el evangelio sea comunicado. ¿Verdad? Sí. Así es. Ahora, también dice, para que yo encuentre gracia. En el 4 dice, para que lo dé a conocer claramente como debo, con gracia. O sea, sí. Mire, todo hablando del mismo eso, evangelio. Así es, correcto. Y nuevamente dice, portado sabiamente con los extraños. ¿Por qué razón? ¿Cómo vamos a traer nosotros? ¿Cómo vamos a darle el evangelio a otros? Bueno, Aprovechando bien el tiempo. ¿Verdad que sí? Vuestra palabra sea siempre agradable.
Mire, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Señor, dame gracia para conducirme con los hombres. Dame palabras para estar con los hombres. Sazonada, dice, con sal, para que sepáis cómo conviene responder. Pero ¿sabe una cosa? Yo le voy a decir a usted, ¿cómo respondemos nosotros? Ese es el punto. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, venir en oración. Sí. ¿Por qué razón? Para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ayer hablamos, nos ponga palabras a nosotros. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Así Porque es. de lo contrario, mis queridos hermanos, van a ser nuestras palabras. Y cualquiera que venga con nosotros a contender, ¿cómo le vamos a responder? Igual que Él. Igual que Él. ¿Verdad? así De es. una manera insensata. Por eso el Señor dice, tenemos que ser bien específicos. Y una de las oraciones específicas que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es que nos dé gracia para poder nosotros estar frente a otros. Que nos dé gracia para compartir su evangelio, como decía Así el es. apóstol Pablo. Y bueno, y es que no es, fíjese que es interesante porque aquí dice sazonada con sal. ¿Y qué somos nosotros aquí en la tierra? Como la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, dice la Biblia, pues no sirve para nada. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Tenemos que pedir la gracia que sazone Él con la sal para que sepamos cómo debemos nosotros ayudar a otros. Amén. Hay personas que dicen, yo no puedo, dice, bueno, mire, aquí tenemos el versículo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Oiga, qué bendición es que Dios nos da ese privilegio. Amén. Y Pablo lo recalca aquí diciendo pues que nosotros debemos de pedir para que esa palabra que nosotros hablamos, aquellos que no le han conocido, puedan aceptarla con gozo y con alegría. Amén. Porque va sazonada. ¿Sazonada con qué? Con el amor de Cristo. Amén. Ese amor bondadoso, misericordioso, que aún en el pecado nos ama. Usted dijo algo bien importante. ¿Qué es la sal? Bueno, la sal es... ¿Y cómo sazonamos? Usted lo dijo. Ya, pues sí. Si en usted no hay amor, Pues sí, si no hay amor. no hay sazón en la vida. No hay, por Así supuesto. es el ingrediente Es el ingrediente. principal para que nosotros podamos obtener gracia frente a la gente, el amor. Pero si no hay sazón de amor, no hay sal, ¿qué sucede? En nuestras vidas, mis queridos hermanos, ¿cómo van a ser? Dice, como nada, prácticamente, dice el apóstol. Y sí, Pero ahora, mire, Manadina, siguiendo el asunto, y bueno, usted trajo a colación al presidente, dice. sí, la verdad que Recuerde sí. de que él nos da una cita y le vamos a exponer nuestros asuntos a él, ¿verdad? Y uno de los asuntos que quizás vamos a exponerle son asuntos precisamente alguna necesidad o algo que tenemos. Pero el asunto más importante, como dice aquí, este comentario dice, orar es la cosa más grande que podemos hacer. Así es. Y para hacerla bien, dice acá, primero es lo más grande. No hay otra cosa sobre eso. No, Y para hacerla bien debe haber quietud, quietud, así es. tiempo, Tiempo. dedicación. Mire, quietud. Yo oro a Dios específicamente, como bien hablamos acá, con acción de gracia ahora yo voy a esperar en Él. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa que tengo que hacer? Esperar un tiempo, no porque Dios no quiera darlo inmediatamente, sino porque a veces el tiempo determina las circunstancias para yo entender mejor la voluntad de Dios. Y dice, y dedicación. ¿Qué es dedicación? Cuando yo le pido a Dios y yo comienzo a esperar que mi oración va a ser contestada, ¿cuál es mi actitud a partir de ese tiempo? Dice, dedicarme ¿a qué? Al estudio de la palabra, creyendo, dedicándome a sus asuntos, a sus tareas, porque yo vine a cumplir una tarea de parte de Dios acá, y dedicarme a sus tareas mientras Dios está respondiendo. Correcto. De otra manera se degrada el nivel de las cosas, dice, pequeñas e insignificantes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me desespero, si yo no tomo tiempo, no doy ese tiempo, porque a todo hay que darle tiempo, debajo de la tierra, Así dice, es. todo hay un tiempo. Si yo
en lugar de dedicarme más intensamente a las cosas de Dios, porque yo sé que Dios me va a contestar y estoy con esa gran alegría, más motivación hay en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque lo que yo he pedido, yo sé que Dios lo está trayendo con el transcurso del tiempo. Y le doy gracias, Señor, porque mi petición viene en camino. Gracias, Señor, porque lo que te he pedido hoy, yo sé que tú me lo estás contestando. Yo sé que tú estás tomando un tiempo para ordenar a quienes van a ser parte de esta bendición. Así que yo te alabo, Padre. Amén. Y sí, yo quiero decirle, hermano, fíjese que el consejo de la palabra, lo que usted está leyendo, es bien interesante, porque dejamos el versículo ahí, por favor. ¿Por qué es interesante ese pensamiento? Mire lo que dice. Orar es la cosa más grande, ¿verdad? Ya vimos que es lo máximo que podemos hacer, y para hacerla bien, para que nosotros la podamos hacer, debe haber quietud, ¿ok? Porque mire, cuando yo digo, yo voy a orar, y hay un murmullo, hay un montón de gente al lado, hay hablando de una cosa, hablando de otra, ¿usted cree que usted tiene quietud en su mente? No. Si los niños están gritando, si los niños andan corriendo para allá, si usted se descuidó y usted dice, yo voy a orar, se metió a orar, y si ese niño o esa niña, usted no la puso en un lugar seguro donde usted esté segura de que esa niña va a estar allí, tal vez no quieta, pero va a estar segura, su mente no puede estar en quietud. Es importante esto, ¿sabe por qué? Porque si no hay quietud, nosotros, bueno, al menos yo no me puedo concentrar. Yo simplemente, para que yo ore, yo tengo que estar sola en mi cuarto clamando, yo, personalmente. Ahora, cuando me toca orar con mis hijos, entonces es otra cosa, pero entre mi Dios y yo es algo personal, algo precioso, que no, o sea, no quiere uno perderse esa linda comunión con Él. Por lo tanto, debe de haber quietud, aunque sea un poquito de tiempo durante el día. El Señor se apartaba. Y yo quiero decirle, hermano, que eso es lo que el Señor está esperando de su pueblo. Porque todos decimos orar, y es verdad, vengan hijos, vengan familia, vamos a orar, pero no hemos tenido el tiempo que Dios quiere que tengamos, una relación íntima con Él. Amén. Es eso lo que el Señor está esperando. Lo mismo, lo que yo le decía. Sí. Cuando vamos con el presidente, Él nos va a dar un tiempo. Así es. Él no se va a ocupar de otros asuntos. Ni yo me voy a ocupar de otros asuntos. Sí. Ahí yo hasta pago el teléfono, ¿no? Claro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque fíjese se entiende, se le da el valor. Y hablando de apagar el teléfono, ¿y cuántas veces nosotros vamos a una reunión especial? Cuando vamos al doctor, cuando vamos al abogado, cuando vamos a migración, apaguemos el teléfono porque hay problemas, lo tenemos prendido, al banco. Pero ¿sabe una cosa? Cuando vamos a la iglesia, no, allí estamos pendientes porque me va a llamar alguien y esperando la llamada. ¿Cree usted que hay quietud en el corazón? No. ¿Cree usted que hay quietud? Por supuesto que no. Entonces, No hay ¿qué es lo que está dedicación, pasando? no hay dedicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios ha visto en mí y en ti? Que no hay quietud, no hay una relación con el presidente, no hay una relación con el que todo lo puede. Pero hoy el Señor demanda eso. ¿Por qué lo está demandando? Porque estamos en casa. No podemos decir yo no tengo tiempo. Por lo tanto, aprendamos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué razón? Porque orar es la cosa más grande. Ya, porque orar es la cosa más ¿Y grande. nos estamos dirigiendo a quién? Pues al Todopoderoso. No estamos dirigiendo a cualquiera, mis queridos hermanos. No. El que gobierna las galaxias, incluyendo este mundo prácticamente. Ahora, hablando de la oración definida o por qué tenemos que orar específicamente. Bueno, ya vimos, el apóstol Pablo nos enseñó prácticamente. Y un primer punto que yo quiero traer a ustedes específicamente o definido es, aquí dice, número 1, yo voy a orar a Dios porque estoy desesperado por la tibieza de quién, ¿verdad? Por la tibieza de mi familia, por la tibieza de todos los que me rodean, por la tibieza de la iglesia. Yo voy a orar específicamente por la tibieza. Miren, qué bueno. Okay. Yo dedicarme un buen tiempo a clamarle a Dios desesperado porque hay tibieza. La iglesia está fría, la iglesia es un témpano prácticamente, no se mueve de ninguna manera. Entonces, esa es una oración específica.
Otra oración específica es aquella oración, mis queridos hermanos, que nosotros la vamos a hacer tomando en cuenta que yo estoy desesperado por el pecado y los falsos, ¿qué? Compromisos. Esa es otra oración que el apóstol Pablo nos está recomendando. Yo estoy desesperado por el pecado. No estamos desesperados nosotros porque hoy en día hay tanto pecado en la tierra. ¿Ya? Falsos compromisos que a veces se hacen compromisos y no se cumplen. Así es, correcto. Otro tercer punto que yo puedo orar específicamente es desesperado por el hecho de que Dios no está siendo glorificado. Mire, no le estamos dando el lugar a Dios. El que no es realmente, que Él no es realmente el Señor de su iglesia. Él no es realmente el Señor del mundo. ¿Verdad que sí? Mis queridos hermanos, tenemos que pedir a Dios específicamente por eso, para darle la honra, para darle la gloria a Él. No está siendo glorificado en su iglesia. No está siendo glorificado. No está siendo glorificado en su iglesia. Por un mundo, mis queridos hermanos, otra oración específica, por un mundo que se burla de sus palabras y las considera irrelevantes. Por eso debe orar su santa ley. Todo mundo pisotea la santa ley, nadie dice nada. Así es, nadie dice nada. Nada dice nada prácticamente. Entonces, mis queridos hermanos, hoy en día, por eso es que tenemos que orar específicamente, bien definidos, decirle, Señor, hemos violado tus mandamientos, hemos pecado contra ti. Así es. Tú nos has dado los mandamientos que son vida. Si todo el mundo guardara sus mandamientos, no habrían pestes, como dice la promesa. Porque cuando uno guarda los mandamientos, hay promesas, son 10 palabras de vida, prácticamente. Es, correcto. Eso es algo que tenemos específicamente por qué orar, mis queridos hermanos. Y hoy tenemos 21 días de ayuno que ya está terminando prácticamente. Debemos de orar precisamente por eso, porque Dios no es glorificado. En las iglesias, mis queridos hermanos, Dios no es el Señor de nuestras iglesias. También, recuerden, ¿no? Todo lo que está pasando, el mundo lo mira tan irrelevante. No, bueno, es parte de un proceso. No. Mis queridos hermanos, Dios desea una relación íntima, una comunión. Por eso es de que Dios está apelando al corazón de cada uno de nosotros. Ahora, un cuarto punto específico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. ¿Por qué? Porque en nosotros haya un avivamiento, una reforma. Así es. Mis queridos hermanos, no puede haber un avivamiento si en nosotros no hay una reforma. ¿Qué es una reforma? Es cambiar nuestros hábitos. Mis queridos hermanos, y eso incluye hasta la alimentación. Todo. Prácticamente. Incluye también guardar su santo sábado en vez de un domingo espurio prácticamente que el hombre ha puesto. No hay avivamiento, no hay derramamiento del Espíritu Santo si no hay reforma, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que orar por eso. Y dice acá, el avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios se humilla verdaderamente y cuando ellos reemplazan su imagen positiva con la realidad del lamento de Santiago. ¿Cuál es ese lamento? Afligíos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí hay una imagen positiva. ¿Cuál es la imagen positiva? ¿Cuál es la realidad? Que el mundo ya pronto va a pasar todo esto. No, mis queridos hermanos. Santiago dice, afligíos, Santiago 4, 9 al 10. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta ¿en qué? En lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor, y Él os exaltará. Qué lindo, ¿no? Qué es lo que dice Santiago prácticamente. Qué lindo. O sea, es que eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Si mi pueblo, y bueno, y vamos a leer otro versículo ahí porque se me viene a la mente, en Segunda de Crónicas, capítulo 7:14. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor está esperando hoy. Eso es lo que está esperando. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Oiga, ¿y qué? Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren. Estábamos hablando de un cambio, ¿verdad? Estamos hablando de una reforma. Y se convirtieren de sus malos caminos, dejando lo que a mí me gusta hoy, y luego lo que como, lo que bebo, lo que hago, de sus malos caminos. Entonces, cuando haya una conversión total,
en el corazón, en tu corazón y en mi corazón, entonces yo oiré desde los cielos, dice Dios. Yo le voy a escuchar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a perdonar, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, vamos a ser perdonados, vamos a tener bendición con todo lo que sembramos en la tierra, lo que hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque la boca de Dios lo dice. Y es por eso que el pueblo de Dios hoy necesita una reforma, un cambio total. No solo decir, oh, pues, oiga, hermana, hermano, pero si yo soy vegetariano, yo no tengo que... Mire, hermano, si hacemos un acto de conciencia, cada uno de nosotros, encontraremos que algo anda mal en mi vida y que eso necesita salir, esa escoria. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda pasearse en todas las áreas de nuestra vida y nos pueda usar para la honra y su gloria de Dios. Porque, hermana Dina, hoy hay un punto principal en esto. Nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Eso es lo triste. Cuando nosotros, en lugar de renunciar a nuestra voluntad, en lugar de renunciar a nosotros, para que el Espíritu Santo nos use, nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Es que es triste. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero es la verdad. Porque, mire, bueno, y yo voy a volverlos otra vez allí, porque estos versículos son claves. Vamos a ir a Éxodo, a Éxodo 15, 26. ¿Por qué? Son versículos claves, que si nosotros, de verdad, el Espíritu Santo está en nosotros, los vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dijo, si oyeres, oiga cómo empieza siempre. Yo me maravillo porque Dios todo el tiempo, las bendiciones son si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto. Oiga, ¿qué tiene que haber? Un cambio, una reforma, ¿verdad? E hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Delante de quién? ¿De los ojos del pastor? ¿De los ojos de los hermanos? No, delante de sus ojos, porque yo puedo estar en privado haciendo mis cosas, nadie me mira, nadie se da cuenta. Oiga eso. Y dieres oído a sus mandamientos, dieres oído a guardar, a obedecer cuidadosamente su palabra, y guardares sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová, tu Dios, soy tu sanador, ¿verdad? Oiga, mi querida hermana, mi querido hermano, ¿por qué? ¿Qué vamos a estar esperando más nosotros? El Señor quiere que nosotros cumplamos con este requisito. Somos la sal de la tierra. Si la sal, ¿verdad?, se desvanece, entonces, ¿de qué sirve? Así que, por lo tanto, hoy nosotros cumplamos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanados y Amén. tengamos la bendición del Señor donde quiera que andemos y con quien quiera que estemos. Y no tengamos miedo ni tengamos pánico, porque el que vive en nosotros es poderoso. Mis queridos hermanos, estamos hablando de una oración definida y una oración específica. Así es. De eso estamos hablando. Ahora, hay algo maravilloso en todo este asunto. Nosotros siempre hemos leído Romanos capítulo 12, verso 1. Y ahí hay una rogativa de parte del apóstol Pablo. Y una rogativa, bueno, si gusta, lo leemos, dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, una rogativa, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Y hoy he encontrado qué es exactamente lo que el apóstol Pablo desea. Dice, el hombre entero debe ser ofrecido a Dios al orar. Eso es interesante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros oremos, nos tenemos que ofrecer a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Así es. Esa es la rogativa. Nos tenemos, dice acá, debe ser ofrecido a Dios al orar. O sea, como bien lo dijo usted, no tiene que haber perturbación. Es un tiempo en el cual yo me ofrezco a Dios. Así es. Los mayores resultados los obtienen los que se entregan a Dios. Ajá. Con todo su ser. Ahí está la clave. Sin reserva. Con toda su alma, con todo su cuerpo,
postrado ante la presencia del Señor. Esta es la condición de la oración triunfante, mis queridos hermanos. La clase de oración que rinde frutos copiosos. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando nos ofrecemos en sacrificio vivo y santo, en holocausto a Él prácticamente, es ofrecernos a Él para que el Espíritu Santo nos use a nosotros. Y yo le voy a decir a usted, y probablemente el Espíritu Santo nos puede quitar hasta la escoria posiblemente, y por eso nos ponen algunos tormentos, nos ponen algunas tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos a Dios, no es cualquier cosa. Como lo dijimos nosotros, es elevar una plegaria ardiente, un clamor a Dios, así lo dijimos. Amén. Prácticamente. Así es. Y es la cosa más grande que nosotros tenemos. No es fácil, no es simplemente. Por eso, mis queridos hermanos, nos tenemos que ofrecer. Cuando vengamos a una oración, ofrezcámonos a Dios. Primero, yo me ofrezco prácticamente a Dios. Eso es, como dice acá, eso es la condición de una oración triunfante. Es la clase de oración que rinde frutos copiosos. Amén. Eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Ahora, yo quiero llevarlos a un comentario. Aquí dice: los que dependen de su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Cristo. ¿Quiénes son estos? Los que no oran. Ya. O como yo sé, como yo soy teólogo, como soy un predicador, ¿sabe una cosa? Bueno, no necesito de Dios. Sí oro, sí, yo soy teólogo. Después de todo, yo estoy exponiendo su palabra. Y dice acá, los que dependen de su propia justicia, y es la mayoría, en lugar de confiar en la justicia de Cristo, perderán el premio. Perderán el premio. Serán pesados en la balanza del santuario y serán hallados faltos. Estamos hablando de ministros, de los que oran, no estamos hablando de otro tipo de personas. Que todos los que se esfuerzan por alcanzar la preciosa bendición de la vida eterna desconfíen de sus propias fuerzas. Oiga eso. Y con mucha oración, recuerde usted dijo, ayer lo dijimos ayer, mucha oración, coloquen sus almas impotentes sobre la de Cristo. Gloria a Dios por ello. Ese es un gran mensaje para nosotros, ¿sí? Los que estamos en posición acá de liderazgo. Se escudriña muy poco. Se escudriña muy poco. La palabra de Dios para encontrar una dirección definida en el camino de la vida. No estamos escudriñando la palabra, estamos orando muy poco. Sí. La mayoría de los que profesan creer en Cristo poseen únicamente ideas artificiales. O sea, acerca de lo que constituye el carácter. Artificial es algo que no es original. Ficticio, que no es algo original. Por eso dice, los que profesan creer en Cristo poseen únicamente ideas artificiales acerca de lo que constituye el carácter cristiano. ¿Usted sabe qué es el carácter cristiano? Es el mismo carácter de Cristo. Tenemos que modelar el carácter de Cristo. No se engañen con la idea de que su propia justicia inherente los pondrá en armonía con Dios. O sea, como yo tengo dones, como yo tengo talentos, como soy un buen predicador, ¿qué sucede? Yo estoy del lado de Dios, me pone en armonía con Dios. No nos equivoquemos, mis queridos hermanos. No dejen de verse como pecadores a la vista de Dios. Hermana Dina, usted es una pecadora, yo soy una pecadora. Claro, así es. Sencillo. Así es. Sencillo. Esa es la verdad y no se puede decir otra cosa. Somos polvo. No tenemos justicia propia prácticamente. La única justicia es la justicia de Cristo. Cuando Él, siendo yo pecador, puso su manto sobre este manto sucio, me quitó esa vestidura sucia, puso su manto de justicia. Pero ese manto se puede ensuciar. Claro. No podemos jactarnos de que ya somos santos. No dejen de mirar a Cristo levantado sobre la cruz. Aquel que lo deja, deja de ver a Cristo en la cruz. Y mientras lo contemplan, crean y vivan. Crean y vivan, imagínense. Contemplemos a Cristo y creamos y vivamos. Porque mediante la fe en el sacrificio expiatorio pueden ser justificados por la redención que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Crean que están perdonados. Crean, que están justificados. Yo lo creo. No en transgresión y desobediencia, sino en sumisión a la voluntad de Dios.
Pero ¿qué sucede hoy en día? Sí, yo soy redimido, comprado con la sangre de Cristo, rociado con esa sangre preciosa, pero viviendo en desobediencia, no viviendo en sumisión a su voluntad. Así es. ¿Qué cristianos somos nosotros? Qué triste, ¿no? Dice acá, si por la fe se apropian de la justicia de Cristo, entonces no sean descuidados acerca de sus pensamientos, sus palabras y sus obras. Tenemos que actuar. El mismo Jesús, ¿se acuerda? El mismo Jesús dijo, por mí mismo yo no puedo hacer nada. Él no confiaba en él, él confiaba en su Padre y su Padre le indicaba que lo tenía que hacer. ¿Verdad que sí? Estudien mucho y oren para que así como Cristo les ha mostrado el camino, también los mantengan en el camino por su gracia. Así es. Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ni siquiera esta fe es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, qué lindo, ¿no? Wow. Y es que la verdad. Qué consejo más maravilloso, mis queridos hermanos. Eso es. Y sabe usted, esa es la verdad. No dejemos, como dice allí el pensamiento, de mirar a Cristo. La cruz, al Calvario. Levantado. ¿Se acuerda del versículo 3 de San Juan 3? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que mirar a Cristo, allí está la vida, allí hay vida eterna. Ahora, por eso es importante. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Tenemos un ejemplo y el ejemplo es Cristo, ¿verdad? Así es. Vamos a Hebreos 5:7. ¿Qué dice Hebreos 5:7? Vamos a leer. Someteos. Vamos a Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, mire, y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mis queridos hermanos, por eso nosotros, la importancia de la oración, la importancia de que nosotros debemos orar definidamente, la importancia de que nuestras vidas, mis queridos hermanos, dependan totalmente de Dios en la oración que nosotros estemos llevando a cabo diariamente, en cada momento. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, mis queridos hermanos, miren, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, mire qué dice Timoteo, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, ¿qué le dice? Ya hablamos del ejemplo de Cristo. Ahora dice, exhorto ante todo a todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén, ¿Por qué razón, amén, mis queridos hermanos? Porque estamos en esta tierra, podemos fallar. Sí, no, yo pues agradezco estamos a usted, mi querido hermano, usted ore por mí, ore por nosotros, ore por el ministerio, porque nosotros somos seres humanos de polvo. Así es. ¿Y qué sucede, mis queridos hermanos? Si este ser humano no se humilla, no lame el polvo, este ser humano, ¿qué creen? Va a fallarle a Dios y le va a fallar también a usted. Así es, por eso es que es importante. Por eso Pablo nunca terminaba de decir, oren por mí, para que yo halle gracia ante la gente. Oren para que la palabra haga impacto. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si no hay oración sincera, si no hay oraciones que de verdad, con rogativas, como dice, pues no puede haber conversiones. Nunca. No hay conversión. San Juan 15:7. Mire qué dice el apóstol Juan. Juan 15:7 dice. 15:7 dice, si permanecéis en mí. Ahí está la clave. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así es, correcto. Mis queridos hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice, pidan todo lo que quieran. Ahí está el mensaje. Así, prácticamente. ¿Por qué razón? Es permanecer en Cristo, mirar a Cristo, mirar ese acto expiatorio, mirar a la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. Solo es la manera de nosotros mantenernos firmes, mantenernos determinados y definidos en las cosas de Dios. Mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a leer Mateo 6:7, cuán importante este versículo. ¿Sabe por qué? Porque mire, Jesús es maravilloso. ¿Qué dice Mateo 6:7? Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Una gran... Oiga,
Una gran recomendación. ¿Qué mensaje? Por eso el asunto aquí es ser específico, no palabrerías. Como leímos al principio, ¿se acuerdan cuando hay muchas palabrerías, qué es lo que hay? Bueno, allí hay perturbación. ¿Verdad? Pero interesante, ¿sabe por qué también se puede aplicar esto? Cuando los Baales, ¿se acuerda usted que los Baales pedían? Estaban pidiéndole a Dios, le pedían para que descendiera fuego del cielo, le gritaban, se golpeaban, se tasajeaban y se decían, ¿sabe que estaban usando vanas palabras? Vanas palabras, ¿por qué vanas palabras? Porque estaban aún adorando a un Dios pagano. Esas son vanas palabras, hermano. Cuando nosotros nos ponemos delante de un cuadro, delante de una estatua, que no le damos la honra y la gloria al Señor, que todo lo puede, que todo lo sabe, que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos, entonces usamos vanas palabras. Cuando nosotros nos tiramos y clamamos a aquel Dios que yo le clamaba, a la Virgen de la Paz, al Buda, a esto, allí son vanas palabras. Dios no quiere ya eso. Por eso ya estamos viviendo en el tiempo donde si yo fuera levantado, dijo Cristo, a todos atraeré a mí mismo, porque cada uno de nosotros que nos llamamos decir ser cristianos, debemos levantar a Cristo. ¿Cómo? Clamándole, orando, pidiendo por aquellos que no claman. Esa es la verdad. Quiero ir a un último verso, Efesios capítulo 6, verso 18. Quiero ir a ese verso importante. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo. ¿Ya? Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que orar? En el Espíritu. Una oración específica se eleva en el Espíritu. Amén. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es, así es. ¿Cómo debe ser nuestro tipo de oración? ¿Cuál debe ser el modelo de oración, mis queridos hermanos? Debe ser muy específica y en el Espíritu. Cuando hablamos de estar en el Espíritu, quiere decir, mis queridos hermanos, que vamos a dejar todo aquello que sea material. Así y vamos es. a entrar en un tiempo con Dios, para entrar en una intimidad, porque Dios es Espíritu. Y Dios quiere adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos hacer una oración así, mis queridos hermanos, una oración como la que usted dijo. Esa es una oración en la carne. Pero nosotros vamos a elevar rogativas a Dios específicamente en el Espíritu y en la verdad. Y es que bien específico, Pablo, allí para decirnos cómo es que nosotros debemos orar. Grabemos esto en el corazón, orando en todo tiempo, en todo tiempo. No necesariamente tenemos que estar de rodillas, pero en todo tiempo nuestra mente debe estar en armonía con Dios, clamándole, con toda oración y súplica, suplicando al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone al vecino, que perdone al amigo, que perdone a aquel que no lo ha conocido. Oiga, y dice en el Espíritu, porque si esa oración no viene en el Espíritu, no puede ser oída. Amén. No puede ser oída. Y velando en ello, en toda perseverancia, perseverando. ¿Sabe? Nosotros queremos, mire, yo oro hoy, ya quiero que ya, si es posible hoy la respuesta esté hoy, que mañana. No, dice la palabra, fíjese lo que dice, perseverando, la perseverancia es importante, en súplica por todos los santos, hay que clamar por todos aquellos que de verdad, y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, ¿sabe por qué? Amén. Tenemos que orar mucho por aquellos, hay muchos que andan muriendo hoy por la palabra de Dios. Amén, hermana Dina. Debemos orar. Mi último comentario de la inspiración, nuestra elevada vocación, página 84, me voy a saltar, dice, por el tiempo, mediante una definida negación de sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así es. Mediante una constante vigilancia de nosotros mismos, a ver si no andamos en pecado. Ajá. Mediante la oración ferviente, por el uso diligente de toda gracia y por la ayuda de Cristo, nuestro Redentor, así es como ganaremos la victoria. Amén. El descanso que ofrece el cielo es para los cansados. La corona es para la frente de los guerreros. Tenemos que batallar, tenemos que pelear la batalla, tenemos que ser guerreros de oración.
Qué lindo. Ok, Pablo dice, me está guardada la corona de justicia. Qué lindo que cada uno de nosotros podamos decir eso, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Amén. Ore, mi hermano, para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos extiendes tus favores. Amén, Señor. Nos das la oportunidad, Señor, de poder entenderte más. Sí, Señor. Señor, que estas meditaciones sirvan, oh Dios, que el Espíritu Santo las pueda dirigir para llegar a la mente, al corazón de nuestros hermanos y que ellos puedan hacer decisiones. Hoy ya tenemos una nueva arma para orar. Permítele, Amén, Señor, que la amén. utilicen, que sea poderosa, Padre mío, para alcanzar la victoria. Así Lo sea. agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.